Bueno, vamos a ir recapitulando, estamos en verano, bien, y el tema de lo de las prostitutas y el Partido Socialista parece que se ha convertido en un binomio absolutamente eterno y perpetuo. Bien, dicen que querían abolir la prostitución, pues debe ser por agotamiento. Miren, vamos a recopilar y a darles datos de qué ocurría en aquellas fiestas de Ábalos en los paradores. Pero antes de ir recordemos que es que el Partido Socialista viene, en el caso de los ERES, del Don Ángelo, ¿vale? Un prostíbulo donde tenían reuniones y donde además consumían cocaína, etcétera. Tenía hasta el chofer de la coca, lo tenían así bautizado. Bien, venimos del Tito Berni. ¿Qué pasaba? Bueno, pues las fotografías de las juergas con prostitutas, que si el pub, tócate las narices, el pub sombras, que si no sé cuánto, las fotografías de ellos ahí con los pantalones a media asta, una cosa ridícula, espantosa, grotesca y sobre todo de vergüenza ajena. Y ahora va y resulta que nos vamos a la colocación de prostitutas de Ábalos, pero no solamente era Ábalos, porque Koldo se lo pedía a Santos Cerdán también intercedía. Aquí todo el mundo estaba con el rollo prostitutas, por cierto, que no se libraba la familia del presidente del gobierno. ¿O es que nos tenemos que olvidar de que el negocio del que él se estuvo beneficiando, porque durante 15 años estuvo viviendo en una casa que se la pagaba el padre de Begoña Gómez, Sabiniano, que tenía prostíbulos y saunas gays? Y una de las saunas gays tenía, de hecho, arriba un piso público, tócate las narices, pagado por Mufaz, es decir, por todos los españoles, donde casualmente, oye, después de conocer al homosexual o a quien fuera, porque tuvo una etapa en la que fue prostíbulo, no de homosexuales, sino heterosexual, y después fue sauna gay, pues resulta que tú te podías subir y eran 140 metros repartidos en 14 habitaciones. Vamos, que tenían nichos a lo que ibas, pues evidentemente era a lo que ibas. Me imagino que habría por ahí alguna cámara, perfectamente puesta para grabar, porque también era una de las cosas que dijo y denunció desde el primer momento Villarejo, que por mucho que Villarejo sea un criminal o sea un delincuente, Villarejo tiene determinadas grabaciones y algunas de ellas implicaban casualmente, oye, a los negocios de la familia de Begoña Gómez, ahora Begoña Gómez y los Sánchez. Pero vamos a escuchar qué pasaba con todo esto, uno de los trabajadores de los paradores, hablando de qué es lo que hacía Ábalos. Escúchenle. ¿Qué fue en la 210? La 210, el subirlo contigo a arreglarlo del vaso que estaba cayendo de la S, el mando de la ¿te acuerdas? Sí. Sí, ¿te acuerdas que vino con unas pilitis? ¿Cómo miras tú? Unas pilitis. ¿Y se volvió loco? Pues vino con unas pilinguis, se volvió loco. Luego había otro trabajador que hablaba de latigazos. Latigazos son las marcas que dejan así, de la droga. Bueno, pues no sé, juzguen ustedes, ¿esto les parece la actitud de un gobierno? Porque esto es de vergüenza ajena. Pero bueno, vamos directamente con los datos, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Por ejemplo, Parador de Teruel es uno de los que ellos siguen negando que no hubiera nada. Ahora, lo cierto es que allí estaba Ábalos, estuvo. Lo cierto es que hay testimonios. Lo cierto es que Pilar Alegría, que no estuvo evidentemente en la juerga, pero estaba en otro sitio porque estaban inaugurando unas obras ferroviarias y ella era la delegada del gobierno en aquel momento en Aragón, según ella no se enteró de nada. Hombre, el Parador de Teruel gigantesco no es. Hombre, que no te enterases. Bueno, estaba Lambán también, con otros miembros de su gobierno regional, del gobierno de Aragón. ¿Nadie se enteró de nada? Qué curioso, ¿verdad? Venga, vamos allá. Teruel, ¿qué ocurrió? Furgoneta con 6 prostitutas. Muy disimulado, esto no es. Bien, estaba en el Parador, lo que les decía, Pilar Alegría. Estaba Javier Lambán y 7 miembros del gobierno. Comunicado de Paradores, que lo hubo, atención, diciendo que no negaban la fiesta, pero que sí negaban los destrozos. Mire, oiga, si me quiere negar, me niega todo. Lo más gracioso del tema es que decía, negamos los destrozos porque, claro, por ley de protección de datos no podemos dar más datos. Perdón, ¿dónde está que la ley de protección de datos diga usted no me puede negar la fiesta, pero sí me puede negar los destrozos? ¿Dónde viene? Que yo me lo he perdido. Vale, lo cierto es que no negó la fiesta. Y si no negó la fiesta, huele a que la fiesta existió. Muy bien. Y Óscar López, atención, porque esto también está certificado, llamó al día siguiente al Parador para comprobar lo ocurrido. Óscar López, que estaba en aquel momento al frente de Paradores, ¿llamaba a todos los paradores todos los días para ver qué había ocurrido? ¿O es que había tenido el soplo de que Ábalos había pasado por allá? Venga, vamos con más datos, porque esto es lo que ocurrió en Teruel. Vamos con Sigüenza. Tuvieron zona privada reservada y siguieron en la habitación de Ábalos. Esto está admitido directamente por los trabajadores que lo han narrado. Bien, los latigazos de cocaína que aparecían en los muebles, restos de copas, un mando roto de la televisión y lámpara rota. Prefiero casi ni pensar qué hacían con el mando de la televisión, la lámpara y demás. El sofá cama abierto, ¿qué pasa? ¿Que no les cabían o qué? Bueno, 2 mujeres y el teléfono arrancado. Dios bendito, ¿a qué gente estamos llevando a la política? Pilinguis, que lo han escuchado, y por cierto, que no se nos olvide, todo esto mientras todos los demás teníamos restricciones de movilidad y habíamos llegado incluso a estar encerrados en las casas, pero por lo visto, para ellos no había ningún problema, se podían mover por donde le diera la gana. Venga, y vamos con la última.
Esto es, el comunicado de Paradores, yo se lo decía, que directamente nunca jamás llegó a negar la fiesta. Ellos dicen, en primer lugar, y en cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección de datos, la compañía no puede facilitar información alguna. Esto era en respuesta a lo de la fiesta. Dices, vale, entonces no me dé ninguna información. Pero, y aquí viene el pero, por otro lado, y siempre respetando este principio, Paradores desmiente categóricamente que en esas fechas se produjeran daños en las instalaciones. No habla de la fiesta. Daños en las instalaciones del Parador de Teruel, tal y como se ha sugerido en algunas informaciones. Punto 1, no se ha sugerido nada, se informó. Punto 2, me niega los daños, pero no me llega la fiesta. Enhorabuena por el comunicado y enhorabuena por haber certificado que había juergas por todo lo alto. Se puede decir que es la cloaca del PSOE, de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez. Yo te diría que a tres partes iguales. Te diría, yo, por lo que a mí me daba a entender, era de Santos Cerdán, ellos todos lo, vamos, sí, me lo puedo decir. Y entiendo porque ellos me decían de jefe, de arriba, de no sé qué, entiendo que Pedro Sánchez, y además cuando era porque habían tocado al hermano de Pedro, y porque había, sí, además había una historia ahí por los abogados que también me demostraban que venía de arriba, vamos. Bueno, pues ahí lo tienen, Joaquín Parra, una de las personas que tuvo trato, que estuvo en la cloaca, estuvo porque le pedían información. ¿Y por qué le pedían información? Bueno, pues le pedían información para acabar con la juez Viedma profesionalmente, para que les diera datos con los que frenar su actuación, para sacarla de la carrera profesional. ¿Y por qué la juez Viedma? Anda, pues porque la juez Viedma, como lo explica ahí Joaquín Parra, la juez Viedma había osado tocar al hermano de Pedro Sánchez. Esta es la historia, así de sencillo. ¿Y algo más? También fueron a por Peinado. ¿Y por qué iban a por Peinado? Porque había osado tocar a la mujer de Pedro Sánchez. ¿Y la cloaca, quién la comandaba? Pues ahí lo tienen perfectamente explicado. Y a lo mejor dicen ustedes, es solamente una versión. La de Joaquín Parra no solamente es una versión. La de Joaquín Parra evidentemente ya está en un sitio o está en una fase en la que dice yo quiero colaborar, porque esto es una barbaridad. Es una barbaridad lo que hacía esta gente. Pero es que hay más de los que no quieren colaborar, por lo menos por ahora. Pérez Dolcet, escúchenle. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Es que los dos testimonios coinciden. Sandra León, ¿qué tal? Vilas, Hola. Los dos testimonios coinciden a la perfección. Aparte que coincide una cosa que se llama lógica. O sea, si Santos Cerdán lo hace y lo hace el día después, que ya lo hemos contado en Libertad Digital, de la famosa carta del presidente enamorado, ¿por qué lo hace y por orden de quién lo hace? Yo creo que es evidente, en esa reunión, que creo que, si no me equivoco, es 25 de abril, ¿no?, de 2024, esa reunión lo dice todo, pero además es que tenemos, como tú bien has dicho, las declaraciones de Pérez Dolcet y las de Joaquín Parra. Y luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta. ¿Quién es uno de los abogados hoy en día de Santos Cerdán? ¿Quién ha ido a verla a la cárcel? Jacobo Teijelo, que es uno de los miembros de la cloaca. O sea que al final cerramos el círculo, con lo cual todo apunta en la misma dirección. Pueden decir lo que quieran, pero ahí están las pruebas, ahí están los audios y ahí están los hechos. Es que, además de las pruebas que son elocuentes no es cuestión de que sean versiones, es sentido común. Vamos a ver, ¿qué es una cloaca? Es una estructura delictiva, criminal, al servicio del poder. ¿Quién tiene el poder? Pedro Sánchez. El poder no lo tiene Santos Cerdán. Santos Cerdán era un criado de Pedro Sánchez. Santos Cerdán monta la cloaca para proteger al jefe, que es Pedro Sánchez, como todas las cloacas. No digo que todas las cloacas sean de Pedro Sánchez, pero todas las cloacas están al servicio del poder. Y el poder es el del número uno. Evidentemente, si hay alguien que no ha dejado dudas de que el poder es suyo, es Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno en España que hemos tenido más personalista y que más ha concentrado el poder en torno a su figura. La explicación de Parra es que es evidente. Hombre, claro. Contactan con él porque tiene información de la juez Viedma. Además, él lo pregunta. Dice, ¿por qué venís a mí? No, para que nos des información de Viedma. ¿Qué le importa a Santos Cerdán, el hermano de Sánchez? Evidentemente. Otra muestra de los audios que fueron captados. Tiene mucha importancia recordar el tema de lo de la cloaca, lo digo porque estamos en mitad de un nuevo golpe contra la justicia. Y claro, ¿la cloaca qué es? Un golpe contra la justicia. ¿Contra quién iban? Contra periodistas que investigan los casos de corrupción, información que acaba depositada en determinadas acusaciones populares, también iban contra las acusaciones populares, que a su vez lanzaban determinadas causas que cogían jueces, iban contra esos jueces e iban contra los cuerpos de policía judicial que se utilizaban. Por ejemplo, el teniente coronel Balas. Escuchen a Leire Díez. Es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Vale, yo me puedo encargar. Escúchame una cosa, espera un poco. Desmontando eso, allá no está dicho, que dice en un pueblo,
que se desmontan otras muchas cosas. Se desmontan muchas otras cosas. Esa persona que veían ahí es Alejandro Hamlin, que es otra de las personas con las que contactan para que les dé información. ¿Por qué? Porque tenían una causa que estaba siendo instruida en la parte de policía judicial por el teniente coronel Balas, que es el responsable de la UCO. ¿Y cuáles eran las otras cosas que se desmontaban solas? Claro, que si tú te cargas al teniente coronel que está llevando esa investigación y le tachas de no sé qué y de no sé qué otra cosa, lo difamas, le lanzas denuncias falsas, que es de lo que iba esta película, toda su labor queda manchada. Y si toda su labor queda manchada, ¿qué quedaba manchado? Anda, la investigación del caso Coldo, ¿quién la lleva? El teniente coronel Balas. Vale, y la investigación del resto de casos de corrupción que rodean, ¿quién la lleva? El teniente coronel Balas. Y lo de David Sánchez y lo de Begoña Gómez, pues si nos cargamos el papel de la UCO, denigrada la UCO, denigrada toda su labor. Este era el objetivo. Así de simple. Está claro que se tenían que cargar a la UCO, que se tenían que cargar a los jueces, y hablábamos antes del hermano de Pedro Sánchez. Otra de las personas que tiene un papel clave en esa cloaca es Sáenz de Tejada, que es un abogado que se ha utilizado precisamente en esta causa para intentar sacar a toda costa a la juez Beatriz Viedma. Es decir, que es que al final todo encaja, que no es que aparezcan unos señores en unos audios porque estaban escribiendo un libro y haciendo un trabajo de investigación, que es esa excusa ridícula que nos han dado, y que luego además no tenían ningún poder. No, es que luego todos esos actores han jugado un papel importante en diferentes casos, y en el caso de Sáenz de Tejada ha jugado un papel intentando personarse para luego alegar que tenía enemistad manifiesta con la juez Beatriz Viedma por un caso que afectaba a su exmujer e intentar apartarla de la causa. Afortunadamente no lo consiguieron, pero ese era el objetivo, lo que demuestra que evidentemente era una cloaca orquestada por el número uno para quitarse de en medio a todos aquellos que estaban comprometiéndole en diferentes causas que afectan a su familia. Venga, por si queda alguna duda sobre la función de la cloaca, y cuando están escuchando estos audios y demás, no pierdan de referencia lo primero que hemos dicho. ¿Quién mandaba la cloaca? Y dice, la mandaba el PSOE, la mandaba Santos Cerdán y la mandaba Pedro Sánchez. Leire Díez. Me interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la propia, de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? La camorra de la Guardia Civil. Me encantaría que nos definiera Leire Díez lo que es el PSOE. Porque si la Guardia Civil le parece la camorra, Dios bendito. Es que en este océano de mentiras que estamos sufriendo en los últimos meses, una de las más gordas para mí es que se nos ha querido vender que Santos Cerdán era un personaje autónomo, o sea, que él actuaba por su cuenta, y cuando es evidente que es un hombre que ha medrado y que todo se debe a estar a la sombra de Sánchez, a proteger a Sánchez, a reforzar el poder de Sánchez, que luego él se aprovechaba del poder de Sánchez para beneficiarse también, sí, pero que todo su trabajo iba encaminado a reforzar el poder de Sánchez, y en todo su trabajo se incluye la cloaca. Es evidente. O sea, ¿quién ha ido a ver a Santos Cerdán a la cárcel al día siguiente, claro, al día siguiente de ser encarcelado y 2 días después? El mismo abogado de Jacobo Teijelo, ¿verdad? Venga, Jacobo Teijelo. Escuchen lo que dice Leire Díez. No hablar ni con Guardia Civil ni con Fiscalía o con fiscales a los que nosotros no os digamos el nombre concreto. No, nosotros no. Una cosa, espera, no, nosotros no. Jacobo, ¿vale? O sea, mi interlocución es Jacobo. Mi interlocución es Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Jacobo Teijelo. ¿Qué ha ocurrido cuando Santos Cerdán ha ido a prisión? Pues que la persona que se ha encargado efectivamente de visitarle en la primera semana, creo que fueron 2 veces, ya no recuerdo si fueron 2 o 3. Los 2 primeros días, o sea, el día siguiente y el posterior. Y además 1 hora entera, que no es que pasara por ahí. Y de hecho ha sido incorporado a la defensa, ¿no? Sí, se ha incorporado a la defensa. Es decir, sigue Benet Salellas, que por cierto, vaya una forma de elegir los abogados, el 1-1 de la CUP, que respalda a los golpistas y no sé qué. El otro, Jacobo Teijelo, que es el que aparece retratado en la cloaca. Pero es que fíjate, no se esconden, y entonces esto puede ser por varias razones. Una, porque les dé exactamente igual, otra, porque ya estén tan pringados todos que no puedan prescindir de nadie. Mi tesis es que la 2. Claro, no, la mía también, o ambas, pero desde luego que la 2 que ya están tan ahí dentro que su única salvación es o una amnistía, que bueno, ya sería de cachondeo, porque no sé, habría que buscar el hecho diferencial. En vez del pueblo catalán, mira, habría uno, ¿sabes? A lo mejor, ¿sabes? El trato con determinado tipo de servicios. Es que en esa visita a la cárcel caben 2 hipótesis. O sea, una es que el abogado vaya con la intención de defender a Santos Cerdán, sí, y otra es que el abogado vaya con la intención de defender a otro y avisar a Santos Cerdán de lo que puede decir, de lo que no. O sea, yo estoy convencido de que hay palo y zanahoria. Claro, evidentemente, yo también. ¿no? Y la zanahoria es evidentemente un indulto.
O sea, si conseguimos apuntalar a Pedro Sánchez, no os preocupéis que seréis O sea, indultados. va a negociar. Están negociando entre Va a todos. negociar. ¿Y Exacto. en nombre de quién negocia? ¿Por qué no va? El Jacobo de este Pues no va, eso. porque se Por levanta cierto, un que- día Si y estamos dice, hablando de voy una a ver a cloaca. Santos Cerdán. Por cierto, No, que la gente piensa que el indulto tiene que ser un indulto abierto. No, no, hay otra forma de indultar en España nueva que se la inventa un señor llamado Cándido Conde Pumpido. Cojo las sentencias del Supremo y las tiro a la basura. y con lo cual Y la, ya está. la cloaca sigue activa. Evidentemente, si está, efectivamente, si le Claro. está visitando en Soto del Real es porque sigue activa. Pero fijaros que es como, si yo estoy defendiendo que esta gente, lo que está defendiendo es que están haciendo un trabajo de investigación por su cuenta que no tiene nada que ver con el Partido Socialista, lo lógico que sería pues que este señor no hubiera ido a la cárcel a los ojos de todo el mundo a reunirse con Cerdán. Cuando va a los ojos de todo el mundo es porque ahí está tan pringado Bueno, fíjate que yo ahí creo que lo de a ojos de todo el mundo es porque Jacobo y Tejelo pensaba que no le iban a reconocer. ¿eh? ¿Cómo no le iban a No, reconocer? lo digo porque en la segunda visita él ya cambia y manda a una persona, Marta Castro Varela. Dices, ¿por qué ya no ha ido él? Pero esto es especulación pura y dura. Yo tengo la sensación de que él no pensaba que iban a reconocerlo en la primera visita, que no estaría tanta gente pendiente, que no tal, y cuando se da cuenta de que le han pillado dice, oye, vete tú, y va a la segunda. Pero puede ser osadía, perfectamente. No lo vete a sé, saber. pero vamos, que es un espectáculo lamentable. Pero bueno, vamos a describir qué es esto de la cloaca y hablamos con Luis María Pardo porque quiero hilar esto porque, vamos a ver, la misma persona que diseña esta cloaca y que la pone en funcionamiento contra la justicia es la misma que en estos momentos tiene lanzado un golpe a través del Parlamento contra la justicia. El mismo que quiere arrebatar la fase de instrucción, la instrucción judicial, a jueces independientes para dejárselo a fiscales preseleccionados y dependientes. De hecho, dependientes de una persona que está a un pasito del procesamiento, que es nada más y nada menos que el fiscal general. Es decir, cuidado porque este es el golpe contra la justicia A y el otro es el golpe contra la justicia B. Venga, de la trama. Teniente Coronel Balas estaba metido como uno de los objetivos. Es UCO. El juez Peinado, otro de los objetivos. Objetivos jueces. José Antonio Choclán, incluso los abogados, atención, también abogados que se han prestado a defender a gente con una condición, que la forma de defenderles es obtener información y dársela a la justicia. ¿Para qué? Para que no caiga el tercero o el cuarto, no, para que caiga el primero. Claro, va y resulta que es que el número uno está por ahí. Bien, dossiers de periodistas también estaban entre los objetivos de la trama. Bien, de su presidente, de Pedro Sánchez, ¿cuáles son los objetivos para que podamos hacer la comparativa? Pues va y resulta que lo que está marcando permanentemente en sus declaraciones es lo mismo. Permanentemente marca y ataca a la UCO, permanentemente marca y ataca a los jueces, permanentemente marca y ataca a la Acción Popular, permanentemente ataca a la prensa. Qué casualidad que los objetivos de la trama son exactamente los mismos que los objetivos del presidente del gobierno y número uno. Si a esto le sumamos, vamos a ir avanzando, que en la reunión del 25 de abril, efectivamente, 25 de abril de 2024, un día después de la Carta del Hombre Enamorado, va y resulta que se pone a velocidad de crucero la cloaca, hombre, me da que, no sé, el acertijo es fácil de desentrañar. ¿Quién es Leire Díez y qué contactos tenía con determinada gente muy de altura? Pues ahí lo tienen, con Pachi López, aquí lo tienen con O'Donnell Orza, aquí lo tienen con José Luis Ábalos, aquí le tienen con José Luis Rodríguez Zapatero, la madre de todas las madres, aquí lo tienen con Ángel Gabilondo y lo tienen con todos los que quieran, porque también lo tienen con el presidente del gobierno. Bueno, aquí lo tienen con Begoña Gómez, aquí lo tienen con Antonio Hernando, gabinete directamente del presidente, aquí lo tienen con Santos Cerdán, como no, aquí lo tienen con Juan Manuel Serrano. Es decir, tenía relación con todo el mundo y con él. Tenía relación con todo el mundo y con el presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque la cloaca, repito, es la parte A de un golpe contra la justicia que va contra todo aquel que decida favorecer a la justicia o que la justicia pueda actuar, que la justicia pueda investigar el qué, los casos de corrupción que rodean a este señor. Por eso Leire Díez tenía todo tipo de relación con Pedro Sánchez. Esta es la realidad y creo que nos está escuchando ya Luis María Pardo. Luis María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por tenerme aquí en el programa, Carlos. Nada, un placer. Luis María, tú formas parte de las víctimas de este golpe y estábamos hablando de la cloaca que ha ido contra determinados abogados, el caso de Choclán, ha ido contra jueces, ha ido contra UCOs, ha ido contra periodistas, pero es que ahora tenemos la fase B de la cloaca, porque yo lo siento mucho, pero lo denomino igual. La reforma que se está haciendo de la justicia es una cloaca, es acabar con la capacidad operativa de la justicia de perseguir los casos de corrupción. Bueno, yo creo que ya el término cloaca incluso se queda pequeño y estamos ante una verdadera fosa séptica de corruptos y de corrupción donde ese sistema que se había creado, esa organización llamada la cloaca, con el paso del tiempo se está acreditando de que pues era el funcionamiento, podríamos decirlo, incluso mafioso, de cómo se quería derribar a determinados jueces. Ahí tenemos a Viedma o a Peinado,
o cómo se quería dar por muerto al investigador, en este caso al jefe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, al teniente coronel Balas, y cómo además seguramente se quería, seguramente de algún modo también ir contra los abogados. Tú has nombrado a Choclán, ¿no? Y cómo esa feroz búsqueda contra las acusaciones populares, tildándonos pues, de todos los calificativos. Ahora empezamos a observar cómo resulta que esos partícipes de la cloaca y como esos partícipes que se encontraban o que van a visitar a Santos Cerdán a la prisión de Soto del Real, pues ¿qué quieres que te diga, Carlos? Que es que al final la verdad se acaba imponiendo, ¿no? Y creo que esta gente lo que querían utilizar era ese sistema para pervertir todavía más lo poquito que nos queda de justicia y que se quiere cargar el señor Bolaños, y que la cloaca había sido diseñada precisamente para eso. Pero ojo, lo advirtió el Partido Socialista. Estas noticias ya salieron hace mucho tiempo respecto de que había un movimiento detrás que se estaba generando para, ellos decían, de limpieza, ¿no? De limpieza democrática, como les gustan esos términos definir, cuando en realidad lo que había era pues una cloaca mafiosa que iba a tocar o a intentar hundir lo poquito que nos queda de justicia a los ciudadanos. ¿Tú crees que puede haber otro responsable último y beneficiado que no sea Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que vosotros dos, Miguel Ángel y tú, hicisteis una entrevista magnífica que le recomiendo a la gente que la busque en Libertad Digital, donde uno de los que digamos que participan o que digamos que son uno de los que están por ahí en ese diseño de la cloaca, aunque luego él no participara de manera directa, pero sí que tuvo acceso a lo que estaba sucediendo, viene a señalar al número uno, ¿no? Entonces, yo de Sánchez me espero cualquier cosa. Y que haya creado una fosa séptica como esta para intentar defenderse de lo que viene, porque es indefendible, porque no tiene defensa alguna, ni su mujer, ni su hermano, ni el fiscal general del gobierno, ni etcétera, etcétera, yo estoy convencido de que sí. Ahora, si vamos a llegar a conocer la verdad y si él estuvo involucrado en la cloaca o no, eso ya lo veo yo un poco más difícil, Carlos. Y conseguir probar que Santos Cerdán estaba, lo digo porque, vamos a ver, la presencia de Santos Cerdán está acreditada en una reunión en Ferraz, que eso ya es muy llamativo, a la que acude Leire Díez, que además coge un vuelo, es decir, eso es muy fácil de certificar, no el final, eso evidentemente, pero sí determinados detalles que coinciden perfectamente con esa reunión, y es que cogió un vuelo desde el País Vasco a las 13:40 del 25 de abril de 2024, que es el día después de la Carta del Hombre Enamorado. La reunión se tiene por la tarde precisamente porque la están esperando, y ahí se llama a un determinado cúmulo de personas, que los hemos publicado en Libertad Digital los nombres, es decir, hay datos que son certificables y ahí estaba Santos Cerdán. Yo creo que sí que se va a saber por dos motivos, porque hay una instrucción ya abierta, creo, en un juzgado de Badajoz, y quiero recordar que Justicia Europa presentó una denuncia en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla de Madrid, que estamos esperando ese inicio del procedimiento, y donde nosotros vamos a solicitar precisamente en esa reunión qué personas había, qué personas acudieron a ser el Partido Socialista y quién fue la persona que representaba al partido en la reunión de la cloaca ese día, porque lo que está claro es que, hombre, yo no me voy a reunir a la sede de un partido que no es el mío, ¿no?, a hablar de determinadas cosas. Entonces, ¿por qué fueron a la sede del partido? ¿Quién fue el que dijo que vinieran y quién participó en esa reunión? Yo creo que con el tiempo sí que lo vamos a saber. ¿Crees que ha habido utilización de partidas presupuestarias o de partidas del PSOE, o que podría haber una conexión directa entre dinero B que entraba de esa presunta financiación ilegal y el pago de esta unidad? A mí no me extrañaría que lo hubieran pagado con el dinero de Carmen Pano, por ejemplo. Ya. O sea, vamos a ver, porque si Carmen Pano reconoce que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, con esos 90.000 euros, que al día de hoy nadie ha salido desautorizando a Carmen Pano diciendo lo que dijo, pues con ese dinero, por ejemplo, con esos 90.000 euros podrían pagarles. Traducido, que posiblemente todavía nos queda por salir de la trama, la cloaca y todo esto lo peor. Yo creo que a partir de septiembre, octubre, cuando los procedimientos judiciales vayan iniciando para conocer la verdad respecto de la rama de Badajoz, ¿no?, donde está el abogado Sáenz de Tejada y donde se intentó urdir ese plan para echar a la magistrada Viedma, yo creo que ahí vamos a recabar mucha información de lo que realmente... bueno, más que recabar, te diría, Carlos, se va a acreditar todas las informaciones periodísticas que lleváis publicando vosotros desde hace algún mes, y que eso lo que va a hacer es acreditar que otra vez más, teníais razón. Luis María, un placer, como siempre. Un abrazo. Un abrazo enorme.
os pido un comentario final de todo esto, pero vamos, es que la magnitud es brutal. O sea, hay gente que le ha querido dar menos importancia, no sé por qué, porque de verdad que yo me quedo a cuadros, al tema de la cloaca, como no, como Leire Díez, que fíjate cómo habla. Hombre, vamos a ver, normalmente para las labores delincuenciales no se suele coger a Séneca, claro. Sí, se le ha querido bajar importancia con ese argumento de no, es que es la chusma, claro, es que la chusma está para eso. La chusma es chusma, muy bien, claro. Evidentemente, el trabajo de la chusma es ser chusma, pero están al servicio de otros que, bueno, iba a decir que no son chusma en este caso, pero bueno, se entiende lo que quiero decir, que las cloacas, como su nombre indica, pues no es para gente pues que se mueve en ese Hay una cosa muy ambiente. importante que has dicho antes, que si Jacobo Teijelo ha ido a controlar la declaración, la situación, que no se reblandezca, etcétera, a Santos Cerdán, es porque la cloaca sigue totalmente activa. operativa, y esto lo que implicaría es que si tu jefe está en prisión, la cloaca tiene otro jefe. Sí, Obvio. Fíjate de todos los selfies que hemos visto de esta mujer, Leire Díez, sí. no hay ninguno con Santos Cerdán. Ya. Porque a ella le hacía ilusión estar con los jefes. Y, Sí. Yo creo que pues por eso Santos Cerdán le encarga, oye, vamos a trabajar para estos señores, no para mí, que por Santos Cerdán, ¿quién va a mover un dedo? Yo creo que hay cosas que son un hecho, que la existencia de la cloaca es evidente, el que está activa para mí también, precisamente por esa visita de Jacobo Teijelo a la prisión, fuera cual fuera su misión en esa visita. Y luego me parece también muy interesante esto último que hablábamos, ¿no? ¿Con qué dinero se pagaba esta cloaca? Y ahí podemos hablar de los 90.000 euros de Carmen Pano, pero podemos hablar de los millones y millones que no aparecen de una trama de amaños, de contratos de obra pública, que una parte, no hay que olvidar, que teóricamente o presuntamente iba a parar al Partido Socialista. Como ya ha dicho, lo de que hay una parte del dinero importantísima que no aparece, ya ha dicho el propio Leopoldo Puente, el magistrado instructor, que ha dicho, hombre, no sé, 500, 600 millones aquí presuntamente robados y ustedes solamente se llevaron 5 millones, no me encaja. Bueno, vamos a dejar este bloque aquí, vámonos con las amigas de Ábalos y toda la recopilación. Dios bendito, qué panorama.